Las estrategias urbanas y los planes estratégicos metropolitanos, una herramienta para la planificación integral. Buenos días. Hoy vamos a analizar en este video todo lo que corresponde a las estrategias urbanas, a los planes estratégicos metropolitanos, y nos vamos a concentrar en analizar un poco las problemáticas que hay en el territorio del Valle de Aburrá, comprendido por los 10 municipios que conforman este valle. Este video tiene un contenido asociado a una localización de un estudio de caso, unos antecedentes de la planeación urbana. Hacemos un diagnóstico actual de las condiciones del Valle de Aburrá, unas estrategias para la construcción de un plan estratégico, unas estrategias urbanas para el área metropolitana y definimos unas conclusiones en esas estrategias y una bibliografía. El estudio de caso para este video está asociado al área metropolitana del Valle de Aburrá, ubicada en el departamento de Antioquia. Es la parte central del departamento. 10 municipios conforman este valle. Aproximadamente un 70% del suelo del valle es suelo rural. Comprende 3.544.703 habitantes, según Censo 2011, y se espera que esta población se incremente a 4.389.586 al año 2030. En este video vamos a hacer un análisis de todas las problemáticas de las dinámicas territoriales que comprende el Valle del Aburrá, considerando que los 10 municipios del valle comparten las mismas dinámicas territoriales y están asociadas a la limitación de espacio por las condiciones topográficas, al tema de las zonas de protección y a la expansión urbana insostenible. ¿De dónde venimos? Como una buena reflexión, no podemos desconocer todo lo que se ha dado en el territorio a lo largo de los años, las intervenciones que se han hecho desde lo social, desde lo político, desde lo público, desde lo económico y desde lo territorial, porque todo esto tiene una razón de ser en el presente y tendrá una razón en el futuro. De ahí que Oscar Wilde decía: el progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino al revés, en conservar aquella esencia que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor. La planeación urbana en Colombia ha tenido diferentes momentos. El primer momento, entre 1940 y 1980, logra trabajar un tema de la migración, la violencia, la industrialización y esa urbanización acelerada, producto de esa migración y esa violencia. Y de ahí se empiezan a definir planes urbanos, planes reguladores. Se empieza a pensar que las ciudades tienen que organizarse de acuerdo a un plan, a una estrategia de ciudad. Posteriormente, en la década de 1980-1990, se da el crecimiento de las ciudades con más de 100.000 habitantes. Esto ocurre porque se da una gran informalidad y una ilegalidad de barrios. Se empiezan a afectar todas las zonas bordes de ciudad y se empieza a desarrollar la ciudad hacia las laderas. Aparece la Ley 9 del 89, definen los planes de desarrollo y se reglamenta el uso del suelo, plan vial y servicios públicos. Esa Ley 9 del 89, la Ley de Reforma Urbana, empieza a generar unas herramientas y le adopta a la planificación una serie de instrumentos que pueden servir para el desarrollo de la ciudad. En la década de 1980-1990, el crecimiento de las ciudades con más de 100.000 habitantes generó grandes procesos de informalidad e ilegalidad de barrio. Posteriormente se viene una década de los 90 al 2010, una gran década, porque ahí es donde se empieza a hablar de ordenamiento territorial. Se empieza a hablar de un crecimiento descontrolado y desordenado de las grandes ciudades y una necesidad de articular todo ese desarrollo regional, de mezclar la planificación social y económica con una planificación territorial. Aparece la Ley 388/97, complementa muchas de las disposiciones de la Ley 9, desarrolla alguna
orientación para desarrollar los planes de ordenamiento territorial, aparecen figuras como la del curador urbano, aparecen otra serie de herramientas asociadas al desarrollo urbano de las ciudades para que las oficinas de planeación por primera vez se pongan a planificar y se pongan a definir planes y tengan una visión y una mirada integral de estas ciudades. Ya en la década de 2010 hasta la actualidad, segunda y tercera generación del ordenamiento territorial, se le incorporan nuevas herramientas al ordenamiento territorial, un enfoque local y urbano, vincular la gestión del riesgo, la gestión del cambio climático y la necesidad de una mirada supramunicipal y una mirada rural. Esa supramunicipalidad logra que las ciudades, por lo menos en el Valle de Aburrá, se empiecen a pensar de una forma más articulada, se definen unas directrices metropolitanas, nace una ley que es la Ley 1454 de 2011, la Asociación de los Municipios, la misión del sistema de ciudades, transformación del campo, la política de gestión del riesgo, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que le incorpora nuevas herramientas a las ciudades, no solamente en una planificación municipal, sino también en una planificación metropolitana y en una planificación más regional. La Ley 9 del 89, la Ley de Reforma Urbana, aborda un problema del suelo, define competencias a los municipios, regula a través del Plan de Desarrollo Municipal algunas herramientas y define instrumentos de gestión del suelo. A partir de la Constitución del 91 se definen unos principios básicos para sustentar el ordenamiento territorial. Se adopta la planeación como una política obligatoria y se fortalecen los procesos de descentralización. Posteriormente aparece la Ley 388/97, articula la Constitución, sus principios, los instrumentos de la Ley 9 del 89 y desarrolla el ordenamiento físico y espacial del territorio, da todas las pautas para la formulación de los planes de ordenamiento territorial que son obligatorios en los municipios colombianos. Por último aparece la Ley 1474 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, donde se habla de una misión de ciudades y transformación del campo, una práctica de gestión del riesgo y cambio climático, y se dan unos lineamientos para el ordenamiento departamental. Como sabemos, hay unas competencias territoriales. El Gobierno Nacional atiende asuntos ambientales, de interés cultural y manejo del subsuelo. La autoridad ambiental, más regional, conforma la estructura ecológica principal, define unas densidades rurales. Las áreas metropolitanas intervienen los hechos metropolitanos, las normas obligatoriamente generales, y los municipios y distritos están encaminados a los planes de ordenamiento territorial y a desarrollar las figuras complementarias, complementen esa dimensión social, económica y territorial a través de instrumentos de planificación de segundo orden como los planes parciales y todos los demás instrumentos. Es importante mencionar para el caso del Valle de Aburrá la planeación metropolitana, porque a lo largo de los años se ha visto cómo se ha ido encaminando la planeación y se han dado una serie de herramientas y de instrumentos a lo largo de los años. Por resaltar algunos, se habla de los planes integrales de desarrollo metropolitano desde el año 85, aparece en el 2002 el plan Proyecto Metrópoli 2002-2020, aparece en el 2004 los hechos metropolitanos, un énfasis en las cuencas del río Aburrá, la movilidad metropolitana, la sociedad metropolitana y el ordenamiento del territorio. 2006-2007 se habla de una comisión tripartita Antioquia, Valle de Aburrá, Medellín, un nuevo modelo de ordenamiento del territorio, una mirada hacia la metrópoli, hacia las zonas metropolitanas, y se definen planes estratégicos del Valle de Aburrá norte y sur. En 2007 aparecen los hechos metropolitanos, los planes de acción y los proyectos estratégicos asociados al Plan Metrópoli 2008-2020. Se complementa todo este estudio en Pacto Metropolitano por los 9 municipios hasta entonces, y en el 2011 aparecen ya herramientas como el Plan Director Bio 2030, el ordenamiento territorial metropolitano, se incorpora la gestión del riesgo y cambio climático a nivel metropolitano, y
y se habla de una política de construcción sostenible. Estamos en deuda en este momento en el Valle de Aburrá con el tema del Plan Especial Metropolitano de Ordenamiento Territorial. Este nos ayudaría a establecer unas estrategias urbanas metropolitanas, pero desde un enfoque muy sostenible. Aparece entonces con las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial en el año 2008 una estructura que va a ser como la que encamine todos los planes de ordenamiento en el territorio. Se habla de un soporte territorial, de una base natural, se habla de unos sistemas estructurantes asociados a la infraestructura y al espacio público y de un sistema estructurado asociado al espacio privado. Esa es, digamos, como la plataforma para definir a partir de ahí los 10 planes de ordenamiento del Valle de Aburrá que se encaminen, digamos, en esa misma mirada. Posteriormente a esto, y en el 2011 aparece un plan director asociado a lo territorial de carácter muy estratégico, sí, aunque no es realmente un plan adoptado. Aparece el BIO 2030 con un horizonte de planificación de la región al 2030 enfocado a la acción de construir propuestas, articulando todas las escalas, y se vuelve una herramienta importante para la revisión de los planes de ordenamiento territorial. Esta estrategia del BIO 2030 no inicia en cero, por el contrario recoge todas estas anteriores instrumentos, estas anteriores herramientas y complementa los planes integrales de desarrollo metropolitano, el Plan Metrópoli, y le da, digamos, un sentido más concreto en proyectos a las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial. Establece también unos desafíos: fortalecer el rol económico y la competitividad del área metropolitana, integrarse a la región, contribuir a su desarrollo, disminuir la huella ecológica en todas las regiones vecinas, disminuir desequilibrios territoriales e inequidades, cerrar brechas de la segregación espacial, proteger la calidad del medio ambiente y construir un nuevo regionalismo basado en la cooperación y confianza entre municipios. También plantea unos lineamientos: cómo debemos crecer, una metrópoli compacta y policéntrica, conurbación central, entender la conurbación, las acciones y optimizar la ocupación del suelo. De ahí se desprenden proyectos como la renovación urbana en las ciudades, reorganizar todo este territorio, aprovechar los espacios mejor servidos y lograr una distribución equitativa y equilibrada de las actividades y servicios urbanos. También se habla de los núcleos no conurbados, prevenir urbanización continua y dispersa por fuera de las acciones y proteger, digamos, todos esos corredores ecológicos que definen diversos ritmos de ocupación y conservación ambiental. Los sistemas estructurantes metropolitanos para integrar el territorio juegan un papel importante: ambiente, paisaje, espacio público. El reto que plantean por su difícil geografía, complementarlos, contenerlos y protegerlos. La movilidad y el transporte también se vuelve un sistema estructurante importante, porque son esfuerzos importantes en incrementar la conectividad de la ciudad metropolitana a la región, al país y al mundo, buscando una mejor accesibilidad interna y nuevas alternativas equitativas y sostenibles. Río y ladera se vuelven escenarios para la sostenibilidad del Valle de Aburrá, el río como el gran centro metropolitano de actividades y hábitat, fortaleciendo todo el eje ambiental y el espacio público y dando lugar a la renovación urbana, y los bordes como el crecimiento sobre las laderas, contener ese crecimiento a partir de regular y orientar los procesos de ocupación con una estrategia de borde urbano de un carácter proactivo que incluya áreas de protección y un alto uso público de los espacios institucionales y fomentar actividades productivas para proteger la ladera. Desde las herramientas para la sostenibilidad en Colombia, se habla de la normativa nacional Decreto 1090-2018 que establece la política de construcción sostenible. Se definen algunas resoluciones como el programa de uso eficiente de agua y energía. Desde el ámbito regional se habla de la política pública y la adopción de las guías de construcción sostenible para el Valle de Aburrá, Acuerdo 23 de 2015,
Y desde el POT de Medellín y Envigado se habla del riesgo ambiental, de la vulnerabilidad y riesgo social y económico y de la adaptación al cambio climático, y se precisa especialmente en el de Medellín la construcción del Código de Construcción Sostenible. Es importante hablar que todos estos instrumentos, desde orden nacional, ámbitos nacionales hasta los ámbitos municipales, en el ordenamiento territorial definen una dimensión territorial y se complementan con una dimensión social y económica a través del desarrollo territorial. Los planes nacionales de desarrollo, departamentales, metropolitanos y municipales, complementan esa dimensión social y económica y hacen referencia al desarrollo territorial, mientras que los instrumentos en esa dimensión territorial establecen como las pautas, los planes y los programas para llevar a cabo un desarrollo en todas estas ciudades. Para el caso del Valle de Aburrá hay un escenario muy particular, y es que el escenario río, ladera, los bordes urbanos rurales son, digamos, las herramientas que nos da el Bio 2030 para actuar sobre el territorio. El río asociado a toda la recuperación de ese eje ambiental y a la renovación urbana, las laderas como esa ciudad ya, de alguna forma, como protegida o especificada ya. Los escenarios que plantea el Bio 2030, que se pueden ver en esta imagen, como una gran sección de todo el Valle de Aburrá, coinciden todos los municipios en que están asociados al río como eje articulador, a la ladera como la ciudad ya construida y consolidada, los bordes urbanos rurales, que son los que se deben proteger y los que tienen alto deterioro por todas las áreas que se han ido expandiendo, y la parte rural, que corresponde a todas esas áreas ambientales protegidas, asociadas a las despensas alimentarias de las ciudades y concretamente a la protección de los recursos naturales que se requieren para poder garantizar un equilibrio en el territorio. Nuestras ciudades han tenido un crecimiento espontáneo, asociado a actividades desvinculadas del medio, a la ocupación y crecimiento desordenado y al comportamiento insostenible. Todo esto ha dado una degradación ambiental y un desequilibrio territorial. También tiene ciertos aspectos que se han dado por una externalidad, una gran heterogeneidad propia del país, un centralismo económico y político y una desigualdad y exclusión social. Han hecho, digamos, agravar aún más ese desequilibrio territorial. En los impactos ambientales podemos hablar de la alteración de la estructura ambiental de las laderas del Valle de Aburrá. Hablamos de la alteración de toda esta relación con los sistemas naturales de alta vulnerabilidad. Se perturban con intervenciones antrópicas, productos de urbanización que generan deterioro, contaminación del suelo, corrientes de agua, disposición inadecuada de residuos sólidos, todo el tema asociado en la ausencia del control institucional y la contaminación del aire por ruido y por alta congestión vehicular. Todo esto está asociado a la alteración y destrucción del paisaje. Los impactos en la economía regional asociados al uso rural productivo, urbano e improductivo, incremento del valor del suelo que produce desplazamiento de la economía campesina, viendo especialmente en Envigado todos estos territorios rurales que se empiezan a expandir hacia otras zonas, hacia otros municipios, porque estos territorios se vuelven territorios propios para la parcelación campestre y desplazan de alguna forma a la población campesina. Esta gran extensión del suelo rural como lote de engorde genera una oferta superior a la demanda y convierte espacios improductivos, vacíos que no prestan funciones ni rurales ni urbanos. Impactos sociales bien importante, segregación espacial y social de la población. Los estratos altos ocupan las zonas rurales, los sitios con características de suburbio dormitorio y no se relacionan con la otra población de las áreas urbanas y lo que resta en el territorio rural. Hay una disminución de la economía campesina, por lo que hablábamos anteriormente, aparejada con la ampliación y la aparición del subempleo representado con mayordomos, en muchos casos
compartidos en tiempo parcial y empleadas del servicio doméstico. Todo esto son problemáticas que desplazan la población campesina y se vuelven más subutilizados Los impactos en la movilidad. Esta ciudad tipo suburbio, en todo lo dependiente del automóvil, desborda la capacidad de soporte de su sistema. Ya lo vemos en casi toda la ciudad, pero especialmente en las zonas del sur, donde se genera congestión y la disfuncionalidad del sistema de movilidad. No hay una oferta completa y articulada del sistema de transporte público y se carece de transporte colectivo. La carencia de los sistemas de transporte colectivo, debido a que no son económicamente factibles por una baja concentración de la población asentada en los suburbios, hace que en estos territorios de ladera no hayan buenas rutas de transporte y no estén integradas al sistema masivo de transporte de Medellín. Los impactos en el sistema urbano y toda esta relación con el oriente y el occidente cercanos. Hay un deterioro de la economía dinámica por el debilitamiento y sustitución de actividades comerciales y centros comerciales localizados en zonas rurales ligados al automóvil. Las áreas urbanas quedan conformadas a una muralla que separa a la población nativa de la nueva población del estrato alto. Las nuevas actividades desarrolladas en los suburbios caracterizan la multifuncionalidad, niegan heterogeneidad de la ciudad y limitan relaciones sociales que son la esencia misma de la ciudad. Esto también genera impactos en las finanzas municipales, incremento de ingresos por impuestos de construcción, incremento de mediano y largo plazo por sustitución de zonas productivas, altas demandas de la nueva población por obras de infraestructura, especialmente de movilidad, servicios públicos y espacios sociales, servicios sociales, para lograr construir en suelo rural no urbanizado. Todo esto sumado a los impactos ambientales actuales. 15.000 toneladas por día se producen en materiales en el Valle de Aburrá, 1.200.000 toneladas de CO2 por año por la fabricación de materiales de construcción, 10.000 toneladas día de residuos de construcción y demolición. Los grandes consumos de 500.000 metros cúbicos por día de aguas residuales, los 2.000 toneladas cúbicas al día por residuos sólidos, los 700.000 metros cúbicos por día que se consumen de agua potable. Esto representa el 76% del consumo que se genera de cuencas externas, es decir, el Valle de Aburrá ni siquiera está generando lo que requiere consumir. Todo esto hace que el área urbana se mantenga a 6 grados por encima y sea un ambiente más cálido que la zona rural por efectos de la impermeabilización del suelo. Esto que trae grandes problemas y desborda futuras problemáticas como el tema de las inundaciones y de los deslizamientos en especial. Todas estas problemáticas, partiendo desde lo económico, social, político, territorial y ahora desde lo sostenible, digamos que plantean la necesidad de brindar unas estrategias para una ciudad, para que esta ciudad, y en especial este Valle de Aburrá, tenga unas condiciones diferentes. La ciudad sostenible se entiende como una ciudad con equilibrio a partir de una base natural, con condiciones y lineamientos de desarrollo integral que permitan desde lo contextual, lo ambiental, lo social, lo cultural, lo económico, lo territorial y lo institucional, ser un ecosistema con la suficiente capacidad de carga para absorber todos los desperdicios de sistemas productivos, pero que a la vez sea capaz de producir el menor impacto en la huella ecológica, garantizando ante todo una calidad de vida a sus habitantes. Esto es una sociedad que se gestiona a sí misma protegiendo el sistema de la base natural, y para esto se deben considerar 4 líneas estratégicas o 4 aspectos: una gestión urbana sostenible, el sistema de transporte urbano sostenible, la construcción y el desarrollo sostenible y el urbanismo sostenible. Todas estas acciones en la ciudad, todos estos atributos tienen que estar asociados con la ciudad sostenible. Como propuesta para un plan estratégico de sostenibilidad en la región, el famoso PESBA 2050, con
una visión 2050, se definen 4 componentes: la ciudad sostenible, componente social y cultural, componente ecológico y ambiental, componente territorial y componente económico. Desarrollan una serie de objetivos y desarrollan 24 estrategias asociadas cada una a estos componentes. Es como una gran estrategia, como una base para lograr un posible plan estratégico de sostenibilidad. Se brindan unos objetivos: posicionar el Valle de Aburrá como una potencia de presa verde, eliminar la dependencia de los combustibles fósiles, la disminución y consumo de recursos naturales, ahorro de agua, energía y gas, incentivar el transporte público y los sistemas limpios, la bicicleta, garantizar como desperdicios sistemas de reciclaje, reducir y reutilizar, generación de espacio público y mayores zonas verdes en la ciudad, lograr reducir la huella ecológica y su impacto en el planeta, promover sistemas de aprovechamiento de aguas, lluvias y superficiales, purificación del aire con aumento de la capa vegetal en la ciudad y disminución de los combustibles. Por último, las zonas rurales, establecerlas y potenciarlas como un sistema alimentario urbano de cada municipio y del Valle de Aburrá en general. Todo esto se podían resumir en 5 acciones sostenibles para construir ese gran plan estratégico de sostenibilidad del Valle de Aburrá, el famoso PESVA 2050, al que hacemos referencia en esta publicación. Primera estrategia: energías renovables, disminución de consumos de recursos naturales, ahorro de agua, energía, gas y la reducción de residuos de construcción. Planteamiento de un sistema drástico y aplicación de las 3 R de residuos sólidos en toda la ciudad. Incentivos a quien no genere residuos y no genere basura. Potenciar los corregimientos de Medellín y las zonas rurales como la despensa alimentaria de la ciudad, productos naturales, potenciando así la mano de obra en el campo y generando todas estas zonas que condiciones para que se vuelvan más productivas. Potenciar un sistema de movilidad al 100% sostenible, optando en primera etapa para que todo el transporte público por lo menos sea eléctrico. Como quinta acción, el urbanismo de proximidad, incentivar la construcción de espacios públicos, rutas camineras y parques lineales para caminar, potenciar las ciclorrutas. Buscar con esta última acción que cuando se desarrollen los proyectos y las nuevas zonas de las ciudades estén primero servidas de toda una infraestructura y de todo un proceso de urbanización adecuado para evitar insostenibilidad en los territorios, sobre todo en la expansión urbana. Estas son acciones de corto y mediano plazo desde el enfoque sostenible. Estas acciones también están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible que se definen a nivel mundial. Digamos que partiendo de una experiencia que es el plan de acción de la ciudad de Vancouver, para Medellín y el área metropolitana se podrían plantear una estrategia con una visión al 2050 asociada en 3 grandes principios: cero carbón, cero desperdicio y ecosistema saludable. Todo esto reflejado en una economía verde, una disminución de la huella ecológica. Para ello hay una serie de programas que se desarrollarían a partir de estas 3 estrategias y se buscaría que por lo menos estén alineadas con estos objetivos de sostenibilidad a nivel mundial. La primera de ellas, proteger el medio ambiente y responder a los impactos del cambio climático, asociadas con las acciones por el clima, la vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, el agua limpia y todo el tema de las energías alternativas. Todo esto está asociado a proteger y mejorar características de los medios naturales, conectividad de las tierras y conservación y recreación de los espacios públicos. Fomentar el uso de la tierra en la infraestructura del transporte, reduciendo el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto ayudaría a mejorar la calidad del aire. Fomentar el uso de la tierra en la infraestructura del transporte. Todo esto mejora la capacidad de resistir a los impactos del cambio climático y los riesgos por peligros naturales. Como una segunda herramienta es crear un área urbana compacta, detener el desarrollo urbano dentro del límite de la contención urbana. El caso muy concreto en nuestro Valle de Aburrá, todos los municipios del Valle de Aburrá tienen la misma problemática. La ciudad se está expandiendo hacia las zonas de borde donde hay ausencia de infraestructura
y lo que se pretende es potenciar las zonas centrales y bajarle presión a todos los bordes de ciudad. Foco de crecimiento en centros urbanos y áreas de desarrollo de tránsito frecuente. Las zonas centrales de la ciudad, las zonas de renovación urbana, son las zonas que están mejor servidas de tránsito y transporte y son las zonas que podrían albergar un mayor nivel de usos. Una herramienta importante de esta gran estrategia es proteger las zonas rurales del desarrollo urbano. Hay que hablar de lo que corresponde a la protección de la despensa alimentaria y evitar el desplazamiento de estas poblaciones campesinas, que son las que finalmente hacen que este suelo sea más productivo. Objetivos de sostenibilidad, pues esto ayuda al crecimiento económico, ayuda a la industria, la innovación y la infraestructura, reducción de las diferencias y desigualdades, ayuda a una construcción más sostenible y disminuye el consumo de todos los recursos naturales. Como tercera herramienta está apoyar una economía sostenible donde se da un fin a la pobreza, se disminuye el hambre y se trabaja en la salud y el bienestar. Promover patrones de desarrollo de la tierra que apoyen la economía regional diversa y el empleo cerca de donde vive la gente. Ahí tiene que ver mucho todo el tema de la economía sostenible asociado a la producción de comida, a la producción de alimentos, proteger la oferta del suelo industrial, proteger la oferta de tierras agrícolas y promover toda esa viabilidad con la producción de alimentos. El desarrollo de las comunidades completas, prever opciones de vivienda diversas y complacientes, los territorios asociados a la renovación urbana, buscando que la vivienda sea digna y tenga a la mano todos los atributos que requiere para una buena calidad de vida. Desarrollar comunidades saludables y completas con acceso a una gama de servicios y comodidades. Quizás este tema asociado a lo social tiene que ver mucho con 5 de los principios y objetivos de lo sostenible asociados a la educación de calidad, a todo lo que tiene que ver con la equidad de género, a todo lo que asocia el trabajo eficiente y el crecimiento económico, a la industria, la innovación en la infraestructura y la reducción de desigualdades. También coordinar el uso de la tierra y el transporte para apoyar el movimiento seguro y eficiente de los vehículos para pasajeros, mercancías y servicios. Y también incentivar todo el transporte limpio, la bicicleta, las zonas para caminar. Todo está asociado a los objetivos de sostenibilidad, de salud y bienestar, desarrollos, bajando la contaminación y ser más sostenible los desarrollos inmobiliarios, la producción y consumo responsable y la industria, la innovación y la infraestructura. Ya sabemos que las empresas de construcción tienen un gran impacto en este tema y deben empezar a cambiar sus opciones de desarrollo y optar por tecnologías más limpias. Bibliografía que se consulta para esta gran presentación: los créditos de las imágenes asociadas a todas las que vimos en este gran video